Eloy Jáuregui partió hace unos días. Vivió como quiso y conquistó a través de sus letras las pasiones del espíritu limeño. Él decía que habían 7 Limas, ¿no? Pero es hermoso poder recordarlo vital, recordarlo dicharachero, recordarlo muy crítico, como no, también amado por muchos y, como no, también odiado por varios más. Vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros invitados el día de hoy. El otro ya no tarda en llegar. Hoy está con nosotros el periodista, como no, autor, compositor, cantor, guitarrista, y ahí quedamos. Él se llama José Vadillo. Señor, bienvenido a su casa. Hola, muchas gracias, Celeste. Un gusto estar nuevamente en Radio Nacional, mi casa, y celebrando estos 87 años de vigencia de Nacional. Y recordando hoy día a Eloy Jáuregui, pues. ¿Cómo así hiciste contacto con él? Justamente yo traigo este libro que se llama Usted es la culpable. No me mires. Que es del 2004, un célebre título de bolero. Y en ese año conocí a Eloy Jáuregui para entrevistarlo por este libro que editó la editorial Norma en ese entonces, que para mí justamente Usted es la culpable y el otro libro, ya muy reciente, que es Una pasión crónica, son parte de los grandes legados que ha dejado Eloy Jáuregui. En Usted es la culpable, pues está parte de sus mejores crónicas, editadas hace justamente 20 años, ¿no? Después ha publicado más de una veintena de libros. Tu mala canallada, la recuerdo clarita. Por ejemplo, de música criolla hizo El Pirata. Hay una serie de perfiles que están ahí. Sí. Sabor a mí, también, justamente, personajes ligados al bolero, ¿no? Y Pa' Bravo Yo, donde están sus artículos y sus crónicas y perfiles sobre la salsa. Y en la segunda edición, que salió el 2020, si no me equivoco, justamente él sale en la portada, tomando los atributos de Héctor Lavoe, ¿no? Lo sacan ahí, y qué más, es un autor que está muy metido en la cultura popular. Era alguien que podía parecer por ratos salsero, como bien lo ha dicho José, o por ratos criollo, pero era una persona con la cual se podía conversar de todo. Y si hablabas de fútbol, santo cielo. No, mejor, ahí nomás, vamos a recordarlo en otras memorias. Ya llegó, ya está con nosotros, él es periodista y es muy temido también en las redes sociales, porque si no pones... Yo por eso cuando le mando un mensaje a nuestro siguiente invitado, se lo mando en audio. Texto jamás. Jesús Raimundo con nosotros. Maestro, bienvenido. Hola, gracias por esta invitación, y creo que es muy importante recordar al maestro Eloy, ¿no? Y como José indicaba, fue un personaje muy importante de nuestra cultura. Se mantiene vigente su trabajo, no solamente en la crónica. A mí me impactó mucho la presencia de él como poeta. Uh-huh. Siempre hablábamos también de cine. Era una persona que enseñaba a escribir crónicas. Nosotros trabajamos algunos talleres con él en nuestra escuela, y siempre recomendaba leer poesía y ver películas. Parece redundante, pero esa era la pauta con la que él nos enseñaba a escribir, a mirar, ¿no?, el entorno, la realidad. Y claro, en cuanto a los, los recursos de la sociedad, él bebía de todo, ¿no? Le gustaba, como tú indicas, el tema del fútbol, era una pasión. Uh-huh. También vivía bastante el tema de la música criolla. La comida criolla, ¿cómo no? La comida, no? Sí. Y siempre me comentaba de esta experiencia, que había tenido una relación bastante estrecha con Gastón Acurio, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, que él le había impartido, le había dado la investigación, digamos, sí, a los platos, para que las personas que tenían contacto con los comensales podían darle mayor información al turista. Y entonces él era un conocedor de dónde venían los productos, la sazón. Era un hombre muy apasionado por nuestra cultura. Yo recuerdo una conversación en la cual, como es, ¿no?, cuando se juntan los grandes, tú calladito nomás, ¿no? Escuchas. Estaba Eloy y estaba Isabela Álvarez, justamente hablando sobre los inicios de nuestra comida como tal, ¿no? Entonces, siempre tengo ese recuerdo de los titanes hablando allí. También un miembro de Hora Cero. Sí, un miembro de Hora Cero.
Su poesía siempre estaba presente en todo lo que él hacía, en la forma como miraba la vida, en la forma como recogía la información, en la forma como escribía y en la forma como hablaba también. La poesía le permite a un creador como él no solamente a usar las figuras literarias, sino a crear palabras. Y él era un inventor de palabras y de significado estas palabras. Y una gran fuente, además de poder compartir estas emociones, porque la poesía es eso, ¿no? Son vivencias, pero también son emociones. Y esa capacidad de síntesis en un verso, esa mirada profunda y al mismo tiempo con bastante síntesis. Y era un maestro de la vida en general. Claro, yo estaba pensando justamente en lo de Hora Cero, que es muy importante en la mirada que tiene Eloy, porque tenemos un hombre culto que conoce con su papá que era librero, ¿no? Uh-huh. Está muy cercano a todo lo que es la alta literatura, pero a la vez tiene calle, tiene surquillo, tiene los bares, tiene esquina, ¿no? Entonces en sus textos vemos, por ejemplo, que puede estar buscando, como lo hizo, se fue hasta Italia a buscar los últimos datos sobre el poeta Jorge Eduardo Eyelson, que este año se cumple su centenario, pero a la vez estaba haciendo una crónica deliciosa siguiendo a Chacalón, o descubrí justo el día 7 de enero que falleció, un texto en los 90 que él se había metido con unas chiquillas a un concierto de los no sé quién, los no sé cuántos, en los 90, ¿no? Entonces estaba en todas estas capas que forman nuestra sociedad y podía, como dices tú, mantener una conversación sobre lo último del cine, lo clásico del cine, pero también estar atento a lo que estaba pasando con los venezolanos. Entonces esa mirada también es de Hora Cero, que hizo que lo popular se integre a la poesía. Eso es interesante. Entonces acá, por ejemplo, en Ustedes la culpable hay un texto clásico que hace sobre el sambo cabero, ¿no? Uh-huh. Porque varios de los textos de Eloy forman parte de la currícula de las universidades donde se enseña periodismo, ¿no? No solo en el Perú, también a nivel latinoamericano. Yo recuerdo cuando vino Juan Villoro, uno de los grandes cronistas latinoamericanos, lo vi conversando con él y Juan lo admiraba, ¿no? Porque sabía de la valía de los textos de Eloy. Y claro, las conversaciones, pero más que las conversaciones con Eloy, que tenemos muchas anécdotas muy divertidas al respecto. Algunas no se pueden contar al aire. No se pueden contar, ¿no? Pero era un hombre muy divertido, pero también está esa sapiencia resumida en sus textos, ¿no? No mirar la cosa popular como algo plano para abajo, como hacen otros cronistas, digamos, ¿no? Sino estar ahí. Se notaba que él se había sumergido para poder narrar después. Eso es lo interesante, porque cuando uno solo sabe de escritorio, no puede narrar las cosas por igual, ¿no? Entonces eso le da otro valor. Por ejemplo, estaba en el juicio que está en el libro que tiene Una pasión Jesús, crónica. El texto que hace de Telmo, el carnicero de los Andes. Sí. Y Eloy estaba sentado en los tribunales escuchando la sentencia final, ¿no? Entonces por ahí también está ese testigo de lo que está sucediendo. O tiene un texto hermoso que salió en Desco sobre Babilonia la Chica. ¿Cuál es Babilonia la Chica? Es la avenida Bancay, ¿no? Que es hermoso, que esas 11 cuadras pues las describe cómo era la avenida Bancay a inicios de los 80, por ahí, ¿no? Son textos geniales, ¿no? Yo me acuerdo que vino justamente, creo que esta ha sido la última vez que hemos estado con Carlos Gasols aquí, justamente en esta cabina, donde contaba la historia de la escalera eléctrica que había en Galerías Bosa, claro, ¿no? Que era la primera, ¿no? El cronista de Lima, dime, me decía siempre, ¿no? Siempre. Hoy con Jesús Raimundo y con José Vadillo, ambos periodistas que han tenido la oportunidad de poder trabajar con él. En el caso de Jesús, has hecho varios libros también, editaste varios libros con él. Uno de ellos es justamente Una pasión crónica y es el primer tratado de periodismo literario. O sea, antes de Eloy no se ha escrito un libro como este. Una vez nos reunimos, después de los talleres que también compartíamos, y entonces empezamos a generar esta idea, ¿no? De cómo dejar la técnica del maestro y cómo plasmar también la teoría de la crónica escrita por un cronista peruano,
Y entonces, fruto de ese trabajo es este libro, Una pasión crónica, que lo editamos en Artífice Comunicadores. Son 15 lecciones donde él aplica su técnica, comparte su técnica y además teoriza sobre la crónica y